Atención, atención, alerta máxima en España. Se hacen cargo de divulgarla también los servicios secretos de otros países, entre ellos Italia. España estaría en peligro por la filtración de terroristas a través de la valla de Ceuta, pero es más, España estaría en peligro de recibir un ataque terrorista. Sí, un ataque al estilo de lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel, ese ataque brutal de Hamas, y el único que parece no querer darse cuenta de ello, mirar hacia otro lado, es el mismo Pedro Sánchez, y no es casualidad, tal vez Vox lo sabe por sus contactos con Israel, no es casualidad que precisamente Vox haya liderado una iniciativa para aplicar el artículo, creo que es el 102, sí, el artículo 102 de la Constitución, y juzgar a Pedro Sánchez por delito de traición, porque la cuestión aquí podría ser que Pedro Sánchez permitiría ese ataque con el fin de extraer un beneficio, un rédito político que podría ser precisamente el decretar un estado de alarma, convertir prácticamente a España a lo mismo que Israel y, por tanto, evitar tener elecciones. Cuidado con la maniobra que está detrás de todo esto. ¿Podría el sátrapa permitir semejante atrocidad con el fin, con el único fin de mantener el control del poder? ¿Sería capaz? Vamos a analizarlo todo en este vídeo. No olvides que estás en un vídeo, un canal donde utilizamos la psicología para comprender la mente muchas veces criminal de aquellas personas que logran hacerse con el poder y a partir de ahí pues hacen de todo para no soltarlo. Bueno, así que vamos a ver todas las noticias. Te voy a hilar todo esto porque hay un detalle que quizá ha pasado por alto la mayoría de los españoles en los últimos días. Una noticia de un marroquí, presuntamente marroquí, muerto, tratando de entrar en Ceuta por una vía que recuerda muchísimo el modus operandi de Hamas el 7 de octubre en Israel. Y la pregunta es de obligación. ¿Estaba ensayando un posible ataque? Te lo cuento todo en este vídeo. Venga. Comenzamos con la noticia, las tengo todas hiladas para llegar al final. Al final te pido que me sigas hasta el final con todo el discurso que te voy a proponer, hilando todos los puntos para llegar a una conclusión final importante. Lo digo al principio, porque, bueno, lo digo siempre al final porque creo que hay que decirlo al final, ¿no? Si el vídeo te ha gustado, de darle like, darle me gusta, hipearlo, compartirlo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy te lo voy a pedir al principio, por si no llegas al final, al menos darle al me gusta, compartir, hipear, importantísimo, suscribirse si no estás suscrito al canal. Hay noticias que van a salir, hay más vídeos. Esta semana voy a seguir trabajando, así que voy a estar a pie de cañón, nunca mejor dicho. Pueden suceder cosas, vamos a verlo todo. Abascal pide activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo procese a Sánchez por traición al Estado en Ceuta. La teoría de Abascal es que Sánchez sabía, tenía información y permitió la invasión. Y según el artículo 2, cualquier español que permita una invasión al territorio español puede ser sujeto a ser juzgado por alta traición. Obviamente la invasión tendría que mantenerse, pero claro, si se mantiene la invasión, ¿en qué momento será juzgada esa persona? Por tanto, ese tipo de juicios suelen ponerse en marcha cuando la invasión haya finalizado. Y de hecho la invasión ha finalizado, pero la invasión ha finalizado no porque el gobierno ha conseguido poner los remedios, no, sino porque la gente se ha ido por su propio pie. El gobierno español ni supo prevenirlo, ni supo controlarlo, ni supo repelerlo, ¿vale? Es importante, son importantes esos tres elementos porque ahí se puede ver la inacción del gobierno de Pedro Sánchez en la prevención, en la actuación en el momento en el que ocurría y en la finalización del ataque. De hecho, creo que es la conclusión más, quiero transmitirte lo que considero que es quizás la conclusión más importante que podemos extraer de lo que ha ocurrido en Ceuta. Y es que ha ocurrido en la modalidad y en las condiciones que ha decidido el enemigo. ¿A qué me refiero? Que ha sido una invasión pacífica. Bien. Y no ha ocurrido nada, no porque el gobierno ha puesto los medios, no, sino que no ha ocurrido nada porque quien ha decidido invadir ha decidido no hacer tanto daño, no hacer tanto daño, ¿vale? No hacer tanto. Podría haber hecho mucho más daño. Porque yo me planteo, y esa es una conclusión importante, ¿qué hubiese ocurrido en la eventualidad de estar en el otro lado una organización como Hamas, que a través de gente armada,
a través de parapentes, se hubiese proyectado en el territorio de Ceuta. Podría haber ocurrido. Piensa el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, creo que era de 2023. Piensa en ese ataque y piensa que si el gobierno no supo detectar los movimientos de camiones que desplazaron masivamente a centenas, a miles de personas para que en un plazo muy corto esas personas invadiesen Ceuta, si no supo leer eso, si no tiene la capacidad, los instrumentos para leer eso, no lo va a tener tampoco para leer una invasión similar, pero con personas que cada una lleve un cuchillo o un Kalashnikov. El movimiento es el mismo, lo único que llevan un arma, llevan un cuchillo para degollar a personas. Podrían perpetrar el mismo ataque, pero armados. Y podríamos haber visto una masacre en Ceuta. Si cada invasor consigue eliminar a un habitante de Ceuta, estaban en una proporción de 1 a 1, Ceuta cae. Va a ser una masacre. Es decir, esto es lo grave. Esto es lo grave, que hemos estado a la merced de la buena intención del atacante. Entendemos lo grave que es eso y entendemos por qué Vox quiere que Pedro Sánchez sea juzgado por traición, porque aquí no ha ocurrido nada simplemente porque el atacante no ha entrado con armas. Pero tú tienes que pensarlo, que si cada camión desplaza 100, imagínate, cada camión, en cada bañera de un camión pueden caber 100 invasores. ¿Tú sabes cuántos camiones son necesarios para transportar 70.000? Necesitaría 10 camiones para 1.000. Necesitarías 700 camiones para 70.000. 700 camiones, obviamente, habría camiones que harían la espola, ¿no? Van, vienen durante horas. Por tanto, podríamos estar pensando al menos, en unos, pues harían falta al menos unos 200 camiones para en el plazo, 200, 250, 300 camiones que vayan moviéndose constantemente cargando gente. Y tú no eres capaz a través del satélite de ver y detectar esa logística brutal, pues es que entran armados y nos destrozan. Allí está la traición. Tan es así que esto es lo que decía Abascal. La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales. Por ello, proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del gobierno cuando la acusación se refiere a delito de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones. A indicio de evidencia más que suficiente, entre otras, el conocimiento previo que tenía el gobierno de Sánchez respecto a la invasión a Ceuta. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Una masacre? ¿Tenemos que esperar que mueran 70.000 ceutíes, que perdamos Ceuta para juzgar a Pedro Sánchez? ¿Tenemos que llegar a ese extremo? ¿No? Pero, Abascal se quiere adelantar a esto, que suceda. No hay que olvidar que es necesaria una cuarta parte del Congreso para que se vote que el Tribunal Supremo impute a Pedro Sánchez y que Abascal no tiene la cuarta parte. Debería, por tanto, el Partido Popular alinearse con esta iniciativa. Veremos qué es lo que va a ocurrir. Voy a recuperar nuevamente el artículo. He salido sin quererlo. Aquí lo tenemos. El argumento que da Vox es lo siguiente. Sánchez lo sabía y lo permitió. Todos los indicios desmienten la versión del gobierno. Han mentido y ocultado información antes, durante y después. Hay motivos más que razonables para entender que Pedro Sánchez ha cometido delito de traición contra la seguridad del Estado. Artículo del Código Penal, artículo 589 y artículo 592. No voy a entrar en el detalle de la ley, ¿no? El País decía esto. Además, el presidente del Senado ha dirigido una carta a los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores en la que advierte con tomar medidas si no acuden al Senado a informar sobre la crisis. En efecto, el presidente del Senado avisa por carta a Robles, Marlaska y Álvarez de la consecuencia de no comparecer. Están citados esta semana, creo, la próxima, en el Senado. Han hecho amago que no van a presentarse, que están de vacaciones. Y bueno, según se dice, el presidente del Senado dice que puede tomar medidas. ¿Qué medidas? Pues ninguna, ya lo sabemos al final. Yo lo decía. La frase que refieren los periódicos es esta: podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan. Eso de que procedan, la palabra procedan y correspondan es igual a nada. Es igual a nada. Es decir, si toma medida, no avisas que vas a tomar medida, porque si avisas que vas a tomar medida es que entonces crees que no tienes la autoridad y estás tratando a través de una suerte de coerción, ¿no? Una suerte de chantaje a la otra parte para que asista. Pero cuando tú chantajeas porque sientes que no tiene la autoridad. Y si tienes que hacer palanca en esto, si no tienes la autoridad y necesitas hacer palanca con esto, estás haciendo un farol automáticamente, porque tú mismo estás
demostrando que no tienes la autoridad. Y si no tienes la autoridad, tampoco la medida que procedan y correspondan pueden ser de gran importancia. Desde luego no van a tener que ver con la traición. ¿Qué será? ¿La suspensión de un día de empleo y sueldo proporcional por no haber asistido? Se la suda, literalmente, con todo el dinero que ganan, bueno, que no se le pague el día que tendrían que haber asistido, ¿no? Así que nada, yo lo digo, circulen, que no ha pasado nada ni pasará nada al respecto. Eso no avanza. Lo único que puede avanzar es una acción de la justicia que ha pedido Vox, y veremos en qué queda, porque antes de pasar por la justicia tiene que pasar por el Congreso. Francina Armengol puede dilatar esto, puede que vayamos a elecciones incluso en 2027 y que este tema no sea tratado siquiera en el Congreso. Así que tengo muy poca esperanza, pero lo que sí es cierto es que estamos ante una alerta grave, una alerta grave. El periódico Lo País ha despertado del letargo y dice: el asalto multitudinario a Ceuta fue una operación organizada y no un movimiento espontáneo. 10 días después, Lo País despierta. Lo llevábamos diciendo nosotros desde el principio en el canal, pero es más, el fin de semana pasado, a través de entrevistas como la que tuve con Guillermo Rocafort, precisamente analizamos este tema de que todo ha sido perpetrado de una manera planificada y muy probablemente estén las élites detrás que podrían poder estar interesadas en convertir en Ceuta en la nueva Crimea. Es decir, recordad, en 2014 Putin invadió Crimea y ¿se hizo algo a nivel internacional para devolver Crimea a Ucrania? No. Es más, como no se hizo nada, Putin después invadió más, ¿no? Puede que ese esquema se repita también en España, con Ceuta, y que nos veamos abocados a una guerra que no imaginamos. Ni siquiera los ucranianos en 2020 imaginaban 2 años. En 2018, me voy a poner en grande, en 2018 Ucrania organizó un mundial de fútbol junto con Rusia. ¿Tú crees que se iban a imaginar que en 4 años Ucrania y Rusia entrarían en guerra? Todas las personas que vieron ese mundial tan contentas, que seguro estuvieron en los estadios disfrutando de los partidos, ahora están bajo tierra, han muerto, sobre todo la gran mayoría de los hombres ucranianos, ¿no? Podemos vernos envueltos en una situación parecida. Todo esto lo confirmaba también en la otra entrevista que publiqué con el comisario José Manuel Villarejo, que reveló toda la operación de espionaje que podría haber desplegado Marruecos en Ceuta con esa invasión, utilizando la invasión como pantalla para conseguir otras cosas más importantes, más graves, desarrollar capacidades para un ataque. Y hoy con este vídeo pues voy a dar una vuelta de tuerca más. Es decir, no solo podría existir esa posibilidad, sino que podría existir la posibilidad de que se perpetre un ataque terrorista como el que recibió Israel de Hamas el 7 de octubre de 2023. Y así, de alguna manera, lo refería también el Corriere della Sera hoy, argumentando por qué el gobierno de Giorgia Meloni ha decidido poner los límites, ¿no?, que ha puesto a nivel fronterizos con España. Esa es la portada del Corriere della Sera: Ceuta a riesgo de terrorismo. Bien, Rubén Pulido se hacía eco de la noticia, un pequeño resumen, no voy a leerla del todo, porque en italiano, etcétera. Hoy el Corriere della Sera publica que los servicios secretos italianos habrían informado a su gobierno de que la situación en Ceuta podría convertirla en un foco de actividad yihadista. Lo vengo advirtiendo desde el primer día y señalando la necesidad urgente de un cribado masivo, identificaciones e internamientos en régimen cerrado. Después llegarán las lamentaciones. Cuidado con esto. También se hacía eco Antena 3 en el telediario ayer por la noche. Se decía esto: el riesgo de terrorismo en Ceuta es real porque hay una orquestación detrás de las llegadas. Son las conclusiones de un informe de la inteligencia italiana que publica hoy la prensa de ese país, Ángel. Y eso lleva al diario El Corriere della Sera a sostener que en eso estaría el origen de la imposición de controles por parte de Italia. Titula Ceuta, riesgo terrorista. Cita que extrae de un informe que tiene sobre su mesa el gobierno Meloni. Se describe a Ceuta como un lugar donde se han radicalizado y reclutado yihadistas. Además, la inteligencia italiana ha detectado mensajes que animan a un nuevo cruce masivo con una orquestación detrás, no ya para el 15 de agosto, sino incluso, como podemos leer ahí. Incluso hoy, día 10 de agosto, de hecho, se hacía eco Rubén Pulido. El gobierno no actuó en Ceuta, pese a la información en periódicos marroquíes, 2 semanas antes de la invasión. Los periódicos marroquíes ya avisaban 2 semanas antes. Ceuta, a punto de repetir la catástrofe de mayo de 2021, expresó uno de los digitales más leídos en Marruecos. Y es más, Rubén Pulido
ha publicado otro elemento que te voy a compartir, pero te voy a también poner este artículo de Political Room. Vamos a ver la prensa internacional, cómo se hace eco de esto, mientras el gobierno de Pedro Sánchez, repito, quiere mirar hacia otro lado. Según el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, la Unión Europea no puede permitir que el control de sus fronteras exteriores dependa exclusivamente de la buena voluntad de países terceros, lo que te he dicho antes, en calidad de zona de tránsito, en referencia a Marruecos. Brunner señala así suavemente la posibilidad de combinar el uso de incentivos con presión económica. Esto está teniendo una repercusión a nivel internacional tan grande que el gobierno de Pedro Sánchez no quiere asumir. Tan es así que lo último ha sido lo de Elon Musk, que ha afirmado que Sánchez debería ser detenido por traición al pueblo español debido a que tiene conocimiento de cosas que están ocurriendo y que no está haciendo nada al respecto. The Telegraph ha sido más contundente con esta portada. El paria socialista de España empuja a Europa hacia el límite. Increíble. El paria socialista de España, el felón, podríamos decir, empuja Europa hacia el límite. El primer ministro español, dice The Telegraph, recientemente protagonizó titulares en todo el mundo después de que unos 72.000 migrantes nadaran o irrumpieran en el enclave español del norte de África, Ceuta. Para el 4 de agosto, España estimó que 70.000 de los 72.000 que habrían cruzado habían regresado a Marruecos. Sabemos que no es así. Según el presidente de Ceuta, hay entre 8 y 11.000 personas todavía en Ceuta, pero la imagen de decenas de miles de personas cruzando a raudales la única frontera terrestre de Europa con África provocó una respuesta extraordinaria y crítica de 22 de los 27 miembros del bloque de la Unión Europea que culparon la política migratoria de Pedro Sánchez. Fue solo la última controversia para el líder socialista español, quien se encuentra cada vez más aislado en el escenario mundial. Brutal lo que dice The Telegraph. Y mientras tanto, también los españoles siguen esa línea. El clamor nacional interrumpe la tregua de agosto. Un 88%, dice el español, exige que Sánchez dé la cara en el Congreso sobre Ceuta. Cara que no está dando, que rehúsa dar, quiere ganar tiempo, pero ojo porque se está hablando de la posibilidad de que no hay tanto tiempo a disposición, de que hoy mismo, día 10, podría ocurrir algo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Nos lo dice Rubén Pulido aquí mismo. Rubén Pulido dice, he localizado un grupo de WhatsApp creado esta semana con 168 miembros cuya imagen de perfil funciona como convocatoria para una entrada ilegal en Melilla. En ella aparece la fecha del 10 de agosto, es decir, hoy, bueno, esto lo escribió ayer, una cita a las 6 de la tarde, la referencia a Beni Ensar y una bandera española. El grupo está configurado para no dejar rastro, enlace de invitación abierto, mensaje que se autodestruye a las 24 horas y visibilidad de archivo desactivada. Esto acredita que la convocatoria existe y circula. Si se materializa o no, lo veremos en las próximas horas. Lo he trasladado a las autoridades competentes antes de publicarlo. En las capturas he eliminado el enlace y los números de teléfono, obviamente para no darle bombo, ¿no? Esto es lo que publica Rubén Pulido. Es terrible lo que tenemos, pero más terrible lo que te voy a contar ahora. Tenemos que el gobierno, mientras tanto, ¿qué medidas está aplicando? Pues expulsiones con el contagotas, ¿no? Aquí lo decía The Objective ayer, ejecutadas en Ceuta 7 expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir. 7. Es decir, que si vamos al ritmo de 7 a la semana o 7 en pocos días, yo creo que para 2030 conseguiremos haberlos expulsado todos. Para 2030 a lo mejor Ceuta ya está ocupada por alguna organización, ni siquiera podría ser Marruecos, ojo, podría ser una organización terrorista que se haga con ese territorio para descargar a Marruecos de la responsabilidad de haber ocupado un territorio y a lo mejor Marruecos entrar en un segundo momento como mediador y al final quedarse con el pastel. Ojo con esta trama que podría ocurrir, lo que te acabo de decir, pero tenemos más cosas, más medidas que está tratando de implantar el gobierno, muy pocas. Ha desplegado de momento 45 agentes antidisturbio, 45 agentes antidisturbio, estando entre 8 y 11.000 personas y planeándose un nuevo ataque, posiblemente. Cuidado, ¿no? Vamos, cuidado porque, claro, con 45 agentes antidisturbio, el Estado ya se convierte en un Estado fascista y xenófobo para la progresía. No vayamos a meter demasiada gente, a no ser que al final, en fin, el gobierno de Pedro Sánchez pasa como un gobierno fascista y xenófobo. Tremendo. Otra medida aplicada es que Defensa cancela los permisos de los militares desplegados en Ceuta ante un riesgo de un nuevo intento de cruce fronterizo. Los mantiene en alerta, obviamente. Quien no renuncia a las vacaciones es Pedro Sánchez, pero sí que los militares están desplegados, pero es todo un paripé. No son suficientes estas medidas
Ojo con esto, porque parece que España es un coladero casi para cualquier cosa. Es terrible. El ejército parece ser que dejó penetrar una serie de máquinas de vending que podrían tener cámaras y micrófonos de inteligencia para estudiar cómo, según donde estén ubicadas, mapear, por tanto, la zona y los cuarteles militares. Tremendo. El ejército retira 85 máquinas de vending de los cuarteles por temor a cámaras espía. Ahora se dan cuenta. Fíjate, ¿no? Todo esto son formas de permitir un ataque, formas de permitir, de ceder información a los enemigos. Guillermo Rocafort, además, decía que la policía marroquí es un caballo de Troya, que los menas son hijos, la persona entre las 8 y 11.000 personas que están ahora mismo en Ceuta, que se han quedado, muchos son hijos de oficiales de la policía de Marruecos que patrullan en España con la inmigración ilegal. Así consta en el informe de uno de ellos, donde consta que fue su padre, policía, el que le propuso y financió el viaje a España. Podrían estar colándonos un caballo de Troya con hijos de gente de la inteligencia que esté trabajando para la inteligencia de Marruecos para recopilar información. Inteligencia de Marruecos, repito, o inteligencia de alguna organización criminal a la que se le atribuiría el ataque para debilitar España y para que no se vea Marruecos implicado en primera línea, ¿no? En primera fila. Miguel Pader hace un análisis brutal. La inteligencia militar caza al gobierno en un tráfico de mentiras para tapar la invasión a Ceuta. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, ha dinamitado la coartada de la Moncloa al desvelarse que alertó por escrito 3 días antes del asalto masivo en la Fiesta del Trono. Grande Marlaska mintió a sabiendas al asegurar que no había avisos previos sobre la entrada de 72.000 inmigrantes. No son inmigrantes, son operadores de una organización externa que quiere hacer daño a España, destapando una maniobra de encubrimiento institucional al más alto nivel. De ahí podríamos tener, si se lograra demostrar que Pedro Sánchez, Marlaska y el gobierno podrían haber cometido un delito de alta traición. La gravedad penal es absoluta. El Ejecutivo conocía el día exacto de la agresión y su respuesta fue desarmar el perímetro, ordenar a los agentes no actuar hace una semana e imponer un apagón informativo, silenciar las alertas de la inteligencia militar. Por eso ellos dicen que no hay ningún informe, porque pidieron expresamente que no se hicieran informe. Es una pregunta que me estoy haciendo. Una negligencia criminal que deja vendida la seguridad nacional para no incomodar Rabat. Bien, esto es lo que comenta Miguel Pader. Mientras tanto, he fotografiado este hombre con las 2 estrellas de Moro y una K-47. Rubén Pulido se hace cargo de publicar esta foto, una gorra muy bonita de Gucci. Dice, vienen los mejores, como diría Carmena, angelitos sobre Ceuta, que sin duda se formaban en las mejores universidades y pertenecían al campus Mikhail Kalashnikov. Llegan para integrarse y para aportar con sus ingenierías. He aquí un ingeniero armamentístico con 7 idiomas, dice, ¿no? Este tipo, claro, yo ahí le contesto, las estrellas de Morok y una K-47 hagan sus apuestas. Es un fascista supremacista marroquí, es un terrorista de Hamas, es un expresidiario suelto que se ha venido a España porque aquí puede delinquir sin incurrir a las penas a las que podría ser condenado en Marruecos. Es más rentable delinquir en España. Pertenece a la mocromafia. Hagan sus apuestas, señores. Pero lo más terrorífico de todo lo que te vaticiné al principio de este vídeo son estas imágenes que recuerdan muchísimo el ataque de Hamas a Israel. Fíjate bien. El suceso se ha producido en torno a las 8 de la mañana. Activadas todas las unidades del Instituto Armado, se ha terminado por constatar la que es la primera muerte en España de un joven que intenta su entrada por esta vía, usando como apoyo un parapente. Qué curioso, entrar a Ceuta en parapente. Ha muerto, informan que ha muerto, dice Javier Negro, un ingeniero magrebí se la pega en Ceuta al intentar cruzar la frontera en parapente y termina estrellándose contra un edificio. Seguiremos pendientes de los daños en el edificio. Yo no me lo tomaría tan en broma esto, porque recuerda muchísimo cómo entraron a Israel los terroristas de Hamas. Estamos ante... Estas son las imágenes. Estamos ante un intento, estamos ante una prueba que han hecho. ¿Sabemos algo de este tipo? ¿Sabemos si tenía alguna cámara? ¿Sabemos si estaba grabando algo? ¿Qué sabemos? ¿De dónde salió? ¿A dónde pretendía llegar? ¿Qué tipo de ruta estaba practicando o ensayando? ¿Para quién lo estaba haciendo? Yo no le iría con medias tintas. Esto recuerda muchísimo, muchísimo el ataque de Hamas a Israel. Y cuidado porque Israel lo había avisado. España será castigada.
¿Hay intereses en que España viva lo que vivió Israel para poner la prueba a ver cómo va a contestar? Ojo con esto, ensayando un ataque al estilo Hamas en Israel en 2023. Esto es una publicación de la Guardia Civil. Lo avisamos en enero. El Ministerio de Interior respondió por escrito al Congreso que las entradas en parapente no existían. Ah, ¿no existían o es otra prueba de que el gobierno no quiere mirar, le interesa mirar hacia otro lado? ¿A quién interesa que España sea atacada de esta manera? La inmigración ilegal desafía la frontera aérea, decía la Gaceta. Guardias civiles alertan de entrada en parapente en Ceuta. Y qué curioso, ¿no? Que tenemos una inteligencia desplegada en las carreteras que a través de la baliza V16 hiperconectada y capaz de ubicar donde hay un coche parado con los nuevos radares. Si vas a 122 kilómetros por hora, prácticamente te multan, detectan tu velocidad, detectan dónde están, te hacen foto a la matrícula, te llega la multa, la tienes que pagar y si no la pagas apareces en el BOE y después automáticamente, si no te enteras, ya tienes desde la agencia tributaria un recargo en tu cuenta bancaria, una carta donde te proponen la expropiación de bienes por no haber pagado una multa. Fíjate qué inteligencia tiene España para perseguir a que va a 125 kilómetros por hora en la carretera y qué curioso, no me dirás que no es curioso que no disponga de la inteligencia para avisar, alertar, reconocer amenazas cuando suponen la invasión a su propio territorio. Y tú vas, pagas esas multas que te están demostrando que España, el gobierno, tiene inteligencia, tiene medio, tiene información, tiene persona, lo puede conseguir, y por el otro le crees sus mentiras cuando te dicen que, bueno, son cosas que ocurren y no tiene por qué haber un responsable. ¿Estamos ante un mirar deliberadamente hacia otro lado porque interesa? ¿Está España a la merced de alguna organización criminal, incluso terrorista? ¿Podríamos sufrir un ataque como el que sufrió Israel con Hamas? Y de sufrirlo, ¿cuál sería la respuesta de España? ¿Cuál sería la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez? Escríbeme la respuesta a esta pregunta. Es fundamental. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hipea el vídeo y así nos veremos en el próximo vídeo. Chao.